Reforma tributaria que nace muerta con un INRI de radicado número 283 del 2025, el consecutivo de la Ley de Financiamiento de 53 páginas y 94 artículos. Ley de financiamiento que radicó ayer ante la Secretaría de la Cámara del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, a fin de recoger 26.3 billones de pesos que le faltan al presupuesto del próximo año, presupuesto que viene inflado con un gasto en burocracia que crece al 11%, pero que antes de salir a recortar el gobierno prefiere poner a pagar más impuestos a millones de colombianos. Razón de peso para el mal ambiente de esta propuesta tributaria en el Congreso, en particular dentro de la Comisión Tercera del Senado, que difícilmente le va a jalar a otro chantaje tributario y a supeditar la aprobación del presupuesto a la aprobación de una ley de financiamiento. Ley que, para decirlo de frente, nace muerta y con cara de cadáver ante un articulado imposible que le apruebe el Congreso. Primero, porque el monto de recaudo es extrafalario, 26 billones de pesos, lo que sumaban todas las 4 reformas tributarias, por ejemplo, de Juan Manuel Santos. Segundo, porque golpea directamente a la clase media en pleno año preelectoral, con mayores impuestos a los cigarrillos, licores, cerveza, gasolina, diésel, envíos desde el exterior, juegos en línea de suerte y azar, mayores impuestos para quienes se divorcian y la remoción de descuentos en el impuesto de renta por número de dependientes. Y tercero, porque toca callos y ampollas en sectores que tradicionalmente hacen lobby fuertísimo en las comisiones económicas, a tal punto de haber conquistado exenciones en IVA que hoy suman 88 billones de pesos al año, que sumadas a los 21 billones de exenciones en renta a las empresas y a los 25 billones de exenciones a personas naturales, arrojan un hueco tributario y un gran gasto fiscal de 135 billones de pesos al año, de los cuales el gobierno intenta capturar nuevamente 26 billones de pesos, quitándole 40 exenciones al estatuto tributario. Caso de muchos productos con IVA del 5% que suben al 19%, como vehículos híbridos, bebidas alcohólicas, gasolina, alcohol, carburante, o de otros tantos que hoy no pagan nada del IVA y que quieren subir también al 19%. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Hablando del proyecto de reforma tributaria, el último tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro estará marcado por la continuación del pulso con el Congreso de la República, en particular frente al Senado, que de acuerdo con las previsiones y análisis seguirá siendo la piedra en el zapato del Ejecutivo, marcando independencia frente a sus iniciativas. Hoy el proyecto de ley de financiamiento tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Por ejemplo, en la Comisión Tercera del Senado hoy hay 11 de 18 votos en contra de esa iniciativa, lo que haría inminente su hundimiento. Pero el pulso previo al de la reforma tributaria ya se está jugando frente a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes, que se llevará a cabo este miércoles en la plenaria del Senado de la República. Como nunca en la historia del país, en la historia política de Colombia, de manera abierta y pública, el presidente y el gobierno están metidos de lleno en la campaña para que sea elegida como magistrada María Patricia Balanta, con el fin de evitar la llegada del exdefensor del pueblo, Carlos Camargo. El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para, en opinión de varias personas, amenazar a los senadores cercanos a su gobierno con quitarles la burocracia de la que gozan en caso de que no voten por María Patricia Balanta. Escribió Petro: la elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. Comentario que fue apoyado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se está empleando a fondo, intentando conseguir los votos para la doctora Balanta. Benedetti dijo lo siguiente sobre el trino del presidente Gustavo Petro: que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso. Si la votación fuera hoy, estaríamos en un cabeza a cabeza entre Carlos Camargo y María Patricia Balanta. Camargo, candidato del antipetrismo; Balanta, una destacada jurista que por cuenta de las circunstancias políticas se convirtió en la candidata del gobierno nacional. Lo que está en juego en esta elección es importante porque, aunque es claro el trabajo independiente de los magistrados de la Corte, quien llega al alto tribunal marcará si hay mayorías con afinidad al gobierno o si se mantiene el equilibrio con alguien que tenga distancia con el actual Ejecutivo. Lo que está en juego además en el Congreso es la gobernabilidad del presidente Petro en lo que resta del mandato, y por eso ha decidido desde la Casa de Nariño jugársela a fondo para intentar mostrar fuerza en el Senado para atravesarse a la posible victoria de Carlos Camargo, quien es considerado por el jefe de Estado como una ficha del expresidente Iván Duque.
Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos, casi 3 meses después de que la Corte Constitucional le ordenara a la Superintendencia de Salud devolver la EPS Sanitas a sus dueños, por fin alguien en el gobierno está hablando de cumplir la orden de ese alto tribunal. Orden que llegó por el fallo de tutela con el que se tumbó una intervención que había empezado en abril de 2024. Ese alguien es el superintendente de salud, Giovanni Rubiano, quien a regañadientes anunció que se inicia el proceso para la entrega de la EPS Sanitas a sus dueños y accionistas, es decir, al grupo Keralty. Un anuncio hecho durante la presentación del plan de giros a la red pública, que dicho de otra manera es el anuncio de que el gobierno le va a girar plata directamente a hospitales de primero y de segundo nivel. Ahí estaba presente el principal opositor a cumplir la orden de la Corte en el caso Sanitas, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El anuncio de Rubiano de devolver Sanitas vino acompañado, eso sí, de una confesión, que, dice él, Sanitas tiene grandes problemas financieros, que no hay un capital mínimo, que no tiene patrimonio adecuado, que no tiene reservas técnicas y que pone en riesgo la vida de los usuarios. Se le olvida al superintendente que desde hace 17 meses es el gobierno el que administra Sanitas. Entonces, ¿cómo así que incumple indicadores financieros y que pone en riesgo la vida de 5,7 millones de usuarios que el mismo gobierno es el responsable hoy de garantizar el servicio de salud? Recuerden que con la intervención forzosa la promesa era que en esta y en todas las EPS se iban a resolver los problemas. Y hoy, aunque la Superintendencia de Salud interpuso un incidente de nulidad y solicitó aclarar el fallo de la Corte en el caso Sanitas, comenzaron a planear cómo devolver la EPS, recordando además que para la Corte la intervención fue arbitraria, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana. A Sandra Ortiz no le salieron las cosas como esperaba en la Fiscalía. Su intento de negociación quedó en eso, en un intento porque el ente acusador no creyó en su versión y no decidió avanzar en una eventual negociación. Por eso amanece hoy como la primera ex alta funcionaria del gobierno nacional en ser acusada por la corrupción que desplegaron desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. A ella, que era la alta consejera para las regiones, cuota del Partido Verde, la Fiscalía la acusa de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Una acusación fundamentada en la declaración de Sneider Pinilla, que era el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que la bautizó como la mensajera. La mensajera porque sirvió de puente para entregar las coimas a los expresidentes de Senado y Cámara de Representantes, a Iván Name y a Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del gobierno en el Congreso de la República. Una de las entregas de dinero en efectivo fue el 12 de octubre de 2023, después de que Pinilla le entregara una maleta con más de 1.500 millones de pesos en efectivo para Name, que costaba, según estas declaraciones, 3.000 millones de pesos. A esta derrota judicial, Ortiz tiene que sumarle la renuncia de su abogado Osvaldo Medina, que tenía 2 tareas que evidentemente no cumplió: evitar que fuera a la cárcel y lograr para ella un principio de oportunidad. Pero mientras esto estaba pasando en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, Sneider Pinilla hacía uso pleno de la colaboración que tiene vigente y declaraba en contra de los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, uno de los tantos congresistas que están mencionados aquí en la operación de compra y venta del Congreso. Estás escuchando Blue Radio.